De esta manera, entonces, se da la apertura oficial de este evento denominado el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Se cede el uso de la palabra al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey con el tema Diplomacia y Política Exterior Peruana en 200 años y perspectiva de nuestra vida internacional después del Bicentenario de Ayacucho. A ver, antes de comenzar y de saludar, yo quería consultar si podemos hacer una proyección. ¿Se puede poner una proyección? No se puede. Ningún problema por eso. Señor alcalde, señor alcalde Miguel Ángel Rodríguez, como yo, usted lleva el mismo nombre que yo. Ah, usted es Ángel. Bueno, lo importante es que tenga alas, como el doctor Rodríguez Mackey. Señor alcalde de este pujante, histórico distrito de Vegeta, en la provincia de Huaura, aquí en esta parte del país. ¿Ustedes me escuchan bien, chicos? Señor concejal, consejero, concejal, señora intelectual, presidenta, doctora presidenta del Comité Patriótico del Bicentenario aquí en esta hermosa ciudad de Vegeta, doctora Luisa García y amiga. Doctora Juana Martínez, presidenta del Grupo Patriótico de Huacho, alma viviente que ha permitido llevar adelante mucho durante este año del Bicentenario, hace poco en Lima, pero hoy los hombres y mujeres de este año que han muchos y con nombre propio. La doctora Juana Martínez, el doctor Carlos Abriojo, la doctora Luisa García y muchos otros. Hay que decir con nombre propio. Señor representante del Centro Arqueológico de aquí en Bichama. Señor doctor Omar Sucrupe, profesor universitario, académico que labora en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estimadísimos alumnos de este colegio que tiene un nombre precioso, precioso nombre, Estrellas del Futuro, pero qué nombre tan hermoso tiene el colegio. Mis primeras palabras al volver a Vegeta después de un par de años, creo, doctora Luisa, para expresar mi profunda emoción de encontrarme pisando la tierra de la parte del continente americano, como lo dije en Nueva York, como lo dije en Rabat, como lo dije en Buenos Aires, como lo dije en Santa Cruz de la Sierra, en Costa Rica, como lo he dicho en España, el lugar donde don José de San Martín desembarcó para iniciar, como muy bien ha dicho nuestro alcalde, toda la gesta del proceso libertario de América. Vegeta es el punto de origen, que lo sepa el Perú, no sé si lo están grabando o lo están pasando por Facebook, que lo sepa el Perú. Vegeta es el punto de partida. San Martín había llegado desde Europa, no participó de la Revolución de Mayo de 1810 en Argentina, no participó. Y luego llega a Buenos Aires en todo este proceso
del desencadenamiento de España, se produce la independencia argentina, se junta con preclaros hombres de Argentina con otros de Chile, en Mendoza recauda dinero, cruzan los Andes, llega a Santiago de Chile, se producen las batallas de Maipú y Chacabuco, victoriosas, aun cuando la derrota en Cancha Rayada, da la independencia, viene al Perú, y cuando llega al Perú, se entera que la Serna está en Lima. No se puede entrar en Lima. Llega a Paracas, y de Paracas estratégicamente viene a esta parte de Lima, a esta parte del Perú. Yo he dicho públicamente en Lima, a mí no me gusta mucho la palabra norte chico, y lo seguiré diciendo, no me gusta norte chico, porque de chico no tiene nada. Mucha grandeza hay acá, muy grandes. Así que yo no uso esa palabra, pero todos la usan. Entonces, la gente que nos ve y nos escucha debe saber lo que no me gusta, pero igual tengo mucho respeto por toda esta parte de la patria. Y San Martín entonces llega acá, como muy bien ha dicho nuestro alcalde. Mira el espacio con sus lugartenientes, la isla, la famosa isla San Martín. Hemos visto el recreo del desembarco, lindo, precioso recreo que comentábamos con los diplomáticos cuando vinimos en esa oportunidad, ¿no es cierto? En la playa de Tambo de Mora, como dijo nuestro alcalde, el emblemático 12 de noviembre de 1820, es que es como el día de tu cumpleaños, no te puedes olvidar. Yo no me olvido. Y por eso siento, alcalde, quiero que usted sepa que yo soy un hombre de Estado y usted es un hombre de Estado, y vengo con esa condición de hombre de Estado. Pueden pasar los alcaldes que vayan a pasar. Mi vocación es de hombre de Estado, y por eso lo felicito, porque usted tiene lo que más siempre le pido a los directores, presidentes de los grupos patrióticos, que hayan, ¿qué cosa? Alumnos escolares. Lo felicito porque hayan escolares, porque ustedes son los llamados a reemplazar al alcalde cuando adultos en el manejo del Estado, a un alcalde, a un canciller, a un concejal. Ustedes son los llamados a conducir la patria. Y por eso, entonces, esta es mi primer ánimos académico, profesional que siento al venir a Vegeta, cuando la doctora Luisa, que nos vimos hace poco en Huacho, hablando de estas conferencias, en el gran jubileo del bicentenario de la patria, organizado por el Grupo Patriótico, que viene con otros dos funcionarios, hombres de Estado también, doctor Solari, doctor Miguel Gamarra, una linda jornada en Huacho, y me hace la propuesta para venir. Yo lo único que sé decir es sí, porque mientras Dios me dé fuerzas, vendré siempre a lugares tan santificados históricamente como Vegeta para hablar de lo que significa la patria. Pero cuidado, que puedo hablar alto y puedo parecer hasta político, pero de político no tengo nada. Yo soy enteramente un académico y ustedes lo van a ver ahora. Soy un profesor de aula, soy un sanmarquino a morir, que cree que la historia, como decía Jorge Basadre, alcalde, es lo más grande que puede tener un profesional. Basadre decía, un profesional que sabe historia siempre por cualquiera, por encima de cualquiera. El que no sabe historia cojea en la vida. Se lo digo a mis hijas, siempre están allí leyendo siempre. Hay que saber historia. ¿A qué se dedica usted? A matemática, historia. ¿A qué vende emoliente? Historia. ¿A qué se dedica usted? Historia. Todo es historia. Porque la historia es conocer el pasado para mirar el futuro. No, no solamente eso.
La historia nos recrea la vida, nos hace importantes en la vida. Ya, como les decía yo en Lima, en una reunión, en una embajada hace poco, ¿ah? Oye, Miguel Ángel, te veo que hablas mucho de Chancay y estas cosas y el anillo. ¿A qué anillo te refieres? Ah, le dije. Yo pensé que lo sabías. Eso pasa porque tienes que saber historia. Estoy hablando de Chancay porque en Chancay está el megapuerto más importante del continente, del Pacífico, mirando la cuenca. Está Huacho y está Guaura, donde está el balcón donde dio el primer grito de libertad don José de San Martín en 1820, noviembre 27. Está, por supuesto, Vegeta, que estoy diciendo. Y un poquito más, Supe, el primer grito, 1919, abril. Y un poquito más, ahí está Pativilca, el lugar donde tuvo su cuartel general Simón Bolívar, que más allá de recuperarse, inicia toda la gesta estratégica para la defensa de la sierra. ¿Fue así o no? Y dígame, esto no es un anillo turístico y no hablo de Caral, porque si hablo de Caral me voy a quedar una hora más de la que tengo previsto. Hablar con ustedes y todo lo que significa Paramonga. Díganme si no hay razones, alcalde, para pensar, como le digo a los políticos en Lima, que hay un anillo turístico que hay que potenciar y no solamente mirar Chancay comercialmente. Es que eso es lo que tenemos que mirar. Por eso es muy importante conocer la historia. Entonces yo voy a tratar, cuando digo siempre que no importa si ella es PPT, porque yo cuando era decano le decía a mis profesores, profesor, pero no hay PPT, usted es profesor tiene que hablar sin PPT, PPT lo ayuda, pero si no tiene que hablar, y si no puede, entonces no sabe usted, no conoce el tema, se acabó. Ya se perdió, ya no conoce el tema. Entonces, contexto. Desencadenarnos de España fue un proceso lógico y normal. ¿Por qué lógico y normal? Porque primero vino una conquista. Y la conquista supuso cruzar el mundo. Desde Puerto de Palos, Cristóbal Colón, la Niña La Pinta y la Santa María, Rodrigo de Triana, tierra a tierra. Llegan a América. Y luego toda la cuesta del proceso del encuentro de los mundos o del descubrimiento de América, el nombre que pudiéramos darle para otro juicio de valor. Lo importante es que llegan, y llega la lengua, llega el idioma, llega la religión, el estamento español, la fuerza de España, que acababa de librarse, ¿no es cierto?, de la presencia islámica por 800 años, desde la batalla de Guadalete en el 711. Entonces, esa España llega, hay conquista, no conozco una conquista que haya sido pacífica en el mundo, no conozco una conquista, todas han sido difíciles, cruentas en el mundo, pero España hizo sincretismo, mezcla, cruce, no como otras. Yo a mis ancestros siempre les digo, no se ofendan, pero ustedes en Norteamérica, pieles rojas, comanches y apaches, desaparecidos. No hubo sincretismo, ¿saben de qué hablo? En cambio, acá sí hubo sincretismo. Tenemos que tener equilibrio. Que es lo que le digo en mis columnas al expresidente Manuel Antonio López Obrador de México. Equilibrio. Y entonces, claro, los corregimientos, las encomiendas, todo ese proceso, 300 años de presencia española, por los procesos del intervencionismo, del monopolismo y del mercantilismo español, ¿ah? Y luego vienen, como pasa en toda sociedad humana, empiezan los cansancios, los hartazgos de ciertas personas, como pasó con el levantamiento de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, cacique Tungazuca, Surimán y Pampamarca en 1784 de noviembre. ¿Cómo no? Y luego los levantamientos de Samando Pallardeles, Mariano Melgar, Antonio de Cela, todos los levantamientos que han habido hasta que se produce esto que hemos llamado
el proceso libertario y San Martín logra llegar al Perú luego de Vegeta y de instalarse en Huaura. Entonces luego ya va a ingresar en Lima. Y ahí está esa famosa tradición de Palma, que ustedes me imagino que la habrán leído, si no la leen hoy día en la noche en la casa antes de dormir, la famosa con días y ollas venceremos, o el padre Pata, o sea, cosas que son la Biblia para nuestra vida. Entonces, ese proceso sanmartiniano nos da primero la declaración de independencia el 15 de julio de 1821 y 13 días después la proclamación de la independencia. Al año siguiente se va en busca de Bolívar, necesitaba apoyo, se reúnen en Guayaquil 26 de julio del año 22, la famosa entrevista, encuentro en Guayaquil, sobre la que nadie sabe qué hablaron, por si acaso, nadie sabe. Son especulaciones que concluimos, pero lo cierto es que luego vuelve, se produce la instalación del Congreso peruano, José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete sería el primer presidente del Perú y Francisco Javier de Luna Pizarro sería el presidente del Congreso de la República. Y entonces San Martín se va. El Congreso al año siguiente aprueba la llegada de Bolívar con el título de dictador. Viene a Lima, hace todo un periplo y de allí sabe perfectamente que mientras la presencia española en términos militares estuviera, no se podía hacer nada. El contexto europeo era muy importante. ¿Cuál era el contexto europeo? Uno, ya se había producido en gran medida la revolución industrial. Mientras Londres, Inglaterra, era el Nueva York del siglo XIX, grandes desarrollos con vapores, ¿no es cierto? Europa, es decir, España, Italia, Francia, todavía era una sociedad ruralizada, puras carretas nada más, hay que decir la verdad. Congreso de Viena, se reúnen para acabar con Napoleón Bonaparte, que los había acabado, se había producido la Revolución Francesa, y entonces Europa, y fundamentalmente España, soportaba las guerras carlistas. Fernando VII, que había sido despojado, vuelve y al querer volver, quiere instalarse otra vez, pero ya había surgido ese aire de buscar una sociedad con principios dados por la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos de América, la libertad, la independencia, la igualdad, etc. Entonces, ese fenómeno distrajo a España y al distraerlo a España se formaron las juntas de gobierno aquí en América. La de Chuquisaca, la de Buenos Aires, y aquí en el Perú y en Lima ninguna junta porque Lima era el poder español, estaba todo el poder español. Ese proceso lo tenemos muy claro y la resistencia de la Serna se va a la sierra y en la sierra los vencimos el 6 de agosto de 1824 y como acaba de ser dicho, el 9 de diciembre de 1824, el sello de la independencia nacional. Un año antes, es verdad que el presidente Monroe de los Estados Unidos de América hablaba de América para los americanos. Es que ya estaba efervescente el proceso de independencia, ya se había producido la famosa Carta de Jamaica de Simón Bolívar. Tremendo estratega Bolívar, pero por supuesto que sí. Y ya estaba todo ese proceso de desencadenamiento. Ayacucho fue la gran capitulación, o sea, la renuncia. Los españoles se van, les tuvimos que pagar para que se vayan, pero no porque tuviéramos que pagarle por sí mismos, sino porque ¿cómo iban a volver? Si España estaba entretenida en unas guerras que mientras le mandaban el dinero iba a pasar más años, teníamos que despacharlos, porque eso era lo que correspondía al momento.
Y también tuvimos que pagarle a los colombianos, a los argentinos, a los chilenos que vinieron hasta aquí. Y pagar era normal. Alguien me preguntaba, ¿pero por qué pagaban? Porque era normal. Porque los ejércitos tenían que pagarse. ¿De qué vivían los ejércitos? Había que pagarles. Las familias tenían 3 hijos. Un hijo cura, ¿no es cierto? Una monja, un hijo abogado y un hijo militar, que era lo que mejor podían aspirar las familias durante el virreinato o los primeros tiempos de la República. Entonces, segundo, el uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. El uti possidetis de jure, o sea, escuchen bien, jóvenes, ¿eh? O sea, se mantenía los territorios que se tenían durante el virreinato. Esos territorios se tenían que mantener. Y la libre determinación de los pueblos, sobre todo los pueblos fronterizos. Tumbeja y Mainas, por ejemplo. Y su incorporación al Perú. Se deshace luego la Gran Colombia, Ecuador y Colombia, y Venezuela, por supuesto, mantuvo lo que le había dejado Simón Bolívar. Ya está. El continente se había hecho, empezaba a relacionarse, y el siglo XIX fue el siglo para que el Estado se convierta en sujeto del derecho internacional, a lo que van a ser diplomáticos, porque yo he venido buscando los futuros diplomáticos. Claro, próximo sábado me ha invitado el canciller, iré a la ceremonia de la graduación de los alumnos de la Academia Diplomática, y eso me produce una profunda alegría, que puedan salir los diplomáticos, como les había puesto en la presentación, diplomáticos, ya no los diplomáticos como en los siglos pretéritos, de las élites conservadoras, de las élites dominadoras, sino del pueblo y preparados. ¿Cómo? Ojalá que algún día venga a un diplomático. Los que venimos de abajo, pero muy de abajo, los sentimos así. ¿No es cierto? Los que venimos de abajo, con mucho orgullo. ¿No? Mi colegio se llamaba, no tenía ni nombre, o sea, sí tenía nombre, era 7026. El colegio Juan Max Villar. 7026 era mi colegio. ¿Ah? En Surquillo, en Lima, en un mercadito. Y luego pasé a la gran unidad escolar Ricardo Palma. ¿Ah? Entonces, los que hemos venido de Colegio Nacional, tenemos la ilusión de que tengamos, y miren, hay que aprender a mirar el mundo, hay que aprender a soñar las estrellas. Y miren, uno sueña, se esfuerza en la vida y ya está, ya llegué a ser canciller del Perú. ¿Te das cuenta? Ustedes también pueden hacerlo. ¿Por qué no pueden hacerlo? ¿Qué les podría faltar para hacerlo? Les falta nada, absolutamente nada. 4. El siglo XIX fue muy difícil para el Perú, pero es verdad que tuvimos un militarismo fuerte, como decía Basadre, el primer militarismo de la victoria. Luego, ese primer militarismo de la victoria se conjuga con la sociedad nacional, que en verdad no entendieron lo que era el destino de la patria y empezó la corrupción. Y por eso tuvimos un primer gobierno corrupto en la historia, el de José Rufino Echenique, que nos dio tanto dinero, el guano y el salito, las islas guaneras que había en todo el litoral peruano, que la plata, en vez de llevar adelante el gran desarrollo del país, se gastaban la plata, se guardaban la plata. ¿Ah? Y Perú fue la primera bancarrota del Estado, o sea, quebrado. Y el presidente Ramón Castilla, a mi juicio, el más grande estadista que ha producido el Perú en el siglo XIX, Ramón Castilla y Marquesado, lo golpean en el año 54 y gobierna. Y no pudimos mirarnos con perspectiva y tuvimos una guerra como la de 1879, el 5 de abril, cuando Chile nos declara la guerra, que no fue otra cosa que la culminación de lo que Diego Portales estaba soñando, cuando vio la visión hacia el norte de la conquista de Atacama, Antofagasta, Tarapacá, Iquique, Arica y Tacna. Seamos claros. Pero nosotros no lo veíamos, porque estábamos concentrados con una clase política mediocre, jóvenes, mediocre. Basadre es muy duro, ¿ah? Basadre a la clase política peruana, que él vivió incluso en los 900, la llamó de podridos, de incendiarios.
podridos, incendiarios. O sea, porque no miraban el país. Ustedes no son así, ustedes no deben ser así. Y por esa razón es que nos costó salir adelante. Llegamos al centenario, pero ya éramos un país de la derrota. No digo de la cobardía, cuidado, de la derrota. Porque la guerra del Pacífico fue una derrota para el Perú. Que bendito sea Dios, nos dio héroes. Como Miguel Grau Seminario, como Francisco Bolognesi y Cervantes, y como el héroe viviente de la patria de Mariscal Andrés Avelino Cáceres, el Taita Cáceres, que muere en 1923 recién. Y esos héroes vivientes son los que levantaron el alma nacional. Y gracias a esos héroes vivientes es que el Perú pudo cultivarse diferente, distinto. Entonces, Ayacucho nos dio victoria. La guerra del Pacífico nos dio derrota. Y los héroes de la guerra nos dio victoria. Pero lamentablemente nuestra cultura fue la de la derrota. Y hay a quienes no les gusta eso en Lima, pero Rodríguez Mackay dice lo que piensa. Por eso hasta me gano algunas enemistades. ¿Qué voy a hacer? Pues no puedo hipotecar mi pensamiento, ni voy a hipotecar jamás mi punto de vista. Por eso dije que el 2014, el 27 de enero, cuando la Corte Internacional de Justicia emitió su fallo en el asunto de la delimitación marítima peruano-chilena, ¿se acuerdan hace poco? Y la Corte falló a favor de Perú. Con un fallo jurídico de la victoria, dije yo que ese día debía ser declarado el día de la victoria para compensar la victoria jurídica frente a la derrota militar del siglo XIX, pero eso no lo han entendido hasta ahora. Es una pena grande que no se haya entendido. Porque los que tenemos el corazón de la patria, los que amamos la patria, los que bregamos por la patria, queremos, jóvenes, que ustedes estudien mucha historia. Así te dedicas al diseño gráfico, a ser abogada, a médico, lo que sea. Tienes que saber historia para que estés siempre parado. Nadie te mienta, nadie te engañe. Porque si yo les estuviera mintiendo, estaría inventando cosas al toque. Si el señor está hablando mal, al toque. ¿Te das cuenta o no? Entonces, no, tenemos que hablar las cosas como son. Por esa razón es que Ayacucho es importante. Ayacucho nos signó la base de la victoria y el militarismo fue de la victoria. Un militarismo que luego se disocia por el complejo del civilismo de Manuel Pardo y Lavalle en el Perú. Y entonces el civilismo empieza a mirar al militarismo de otra manera. Hasta el día de hoy no han podido volverse a asociar como me encantaría que lo sean. Al militar solamente se le ve para las cosas que se necesitan, pero para otras no. No sabemos entroncar la patria. Necesitamos alimentarnos, acrecentarnos y mirarnos como un país próspero que tiene que pensar en eso que es el gran estado el gran estado de la sociedad internacional. Hubo una paz que se llamó la paz de Westfalia. No olviden esto. Westfalia. Yo le dedico 3 clases en San Marcos, 4 clases en San Marcos a la paz de Westfalia. En la Auxil, en la Ricardo Palma, en la San Martín, donde dicto Derecho Internacional. Le dedico 3, 4 clases a la paz de Westfalia a mis alumnos. Y le digo así: la paz de Westfalia, que le puso punto final a la guerra de los 30 años en Europa, en el norte de Alemania. Lo que dijo, la herencia de la paz de Westfalia fue el Estado moderno, con soberanía, con jurisdicción. El Estado con fronteras delimitadas y demarcadas, no porque las estén violando a cada rato, como ese funcionario colombiano que dijo que Santa Rosa no estaba en el Perú. ¿Cómo era posible eso? Yo dije, no lo conozco, tomen nota de su nombre para que nunca sirva en la patria alguien que dice que Santa Rosa no es peruano, señores. Entonces, nos dio ese elemento de juicio, el valor de las embajadas y las misiones diplomáticas.
Las misiones diplomáticas, le tengo aprecio al presidente de Ecuador, pero ya saben, yo me hipoteco con nada. Pero hizo muy mal en entrar en la embajada de México en Quito. No, no se puede entrar en una embajada, por más que haya un condenado adentro. ¿Por qué? Porque las embajadas son inviolables. Por si acaso, no son otro país, no son otro territorio, no son soberanas, nunca digan otro país. Son inviolables. Y el presidente de Ecuador violó con sus fuerzas armadas y su policía. Eso no se puede hacer, fue un retroceso. Y hoy día Nicolás Maduro no permite que salgan 5 venezolanos que están en la embajada de Argentina en Caracas y rodea la embajada en contravención a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Y ustedes, cuando sean diplomáticos, tienen que defender la Convención de Viena porque es un tratado internacional que consagra el principio del pacta sunt servanda. ¿Qué es el pacta sunt servanda? Es lo que hizo San Martín. Yo cumplo lo que prometo. ¿No prometió San Martín la independencia? Cumple lo que prometes. No te tires para atrás, porque eso es un desasosiego, es una vergüenza, es una ignominia que no hay que permitirla. Entonces la paz de Westfalia nos dio fronteras, nos dio embajadas, el principio de no intervención. Ese principio de no intervención que también fuera desarrollado luego del Congreso Anfictiónico de Panamá, que nadie debe meter las narices en el país del otro lado, no, nadie debe meterse. Y eso es muy importante para el respeto incólume de lo que significa la soberanía del Estado. Ustedes que van a ser profesionales, el respeto incólume, pétreo, vertical de lo que es la soberanía del Estado. Pero Ayacucho nos dio algo más que yo siempre lo bregaré y lo diré como corresponde, asociado a mi proceso personal. El Perú, por Ayacucho, estaba llamado a ser un país que hiciera del mestizaje su mayor valor agregado. En Ayacucho estuvieron todos. Ayacucho es el punto de partida de la vida independiente en el realismo político y nuestro sincretismo del proceso del virreinato que dio el mestizaje. El mestizaje debió ser nuestra verdadera gran herencia, que hasta ahora no podemos hacerlo. No me han entendido. Lo que estoy diciendo es que el Perú está lleno de racismo. Es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el Perú está lleno de discriminación. Es lo que estoy diciendo, en otras palabras. Que no entendemos lo que significa mirarnos al espejo como la gran nación peruana. Alguien me decía hace poco, no, doctor McKay, no hable usted de los pueblos originarios, porque eso es un concepto de la izquierda, del comunismo, de los originarios, de los grupos progresistas. Mire, yo a todo eso que usted ha dicho, usted sabe mi lectura, pero usted es un ignorante. Usted no está entendiendo. Los pueblos originarios son lo que en la literatura antes llamaban los pueblos oriundos. Los pueblos que son la génesis del proceso formativo precolombino o del sincretismo. ¿Cuántos pueblos originarios tenemos en el Perú? Muchísimos pueblos originarios, que hay que respetarlos. Distinto es que haya entrado la ideología, que hasta la justicia penetre, que no voy a hablar de ese tema, que es un gran problema, es un grave problema en el Perú. Pero los pueblos originarios, yo les pondré una vitrina, los haría la gran fortaleza del Estado peruano. Y eso no existe en el Perú. Tenemos que tratar de buscar, de ser un país diferente, que quiera su historia, que quiera su pasado, sus pueblos originarios. Cada vez que voy a Tacna me encuentro con las mujeres originarias, porque es donde hay que rescatar nuestra historia. No esperemos hacer lo que hizo la presidenta Bachelet o el presidente, que en paz descanse, Piñera, que tuvieron que pedirle perdón a los pueblos originarios de Chile, a los araucanos, a los mapuches, después de 200 años, de haberlos mantenido casi como arrinconados. Fue un acto hidalgo de Piñera y fue un acto hidalgo de la presidenta Bachelet, pero no hay que esperar eso, pues. El Perú es un pueblo que tiene sincretismo.
Cuando fui canciller de la República, le planteé al presidente Castillo, presidente, hay que hacer realidad la patria andina, donde vuelva Chile, vuelva Venezuela en su momento y hay que incorporar a Argentina en esa visión sanmartiniana de la América bendita del proceso de la independencia en la patria andina. Hay que hacerlo para encontrar ese valor de unificación que no tiene América todavía, hay que decirlo. Estamos en el año 2024 celebrando el bicentenario y América, que tiene un solo idioma, o gran parte de un solo idioma, América Latina sobre todo, que tenemos una misma religión, que tenemos una idiosincrasia bastante común. En cambio, los europeos, 27 países, 27 idiomas, 27 idiosincrasias han logrado la unidad de la integración y nosotros no. ¿No se dan cuenta? Hace 10 días estuve en Santa Cruz de la Sierra hablando exactamente lo que a ti te estoy diciendo, exactamente lo mismo. Porque creo firmemente en la integración. Porque Ayacucho nos invitó a la integración. ¿Cómo no? Entonces, el gran legado de Ayacucho es la integración, pero no del utopismo ni del romanticismo, sino de la integración de verdad para luchar contra las grandes lacras. Ya no vamos a integrarnos territorialmente porque ya estamos todos hechos estados, pero sí podemos integrarnos para acabar con las lacras, la delincuencia transnacional o no. Todo eso que le viene haciendo daño a nuestros países. Por eso hoy día, en mi columna de Expreso, alcalde y amigo, hoy día, como el viernes, insisto otra vez, vuelvo a decir públicamente que debemos decidir la pena de muerte en el Perú. Muchos niños mueren, niñas mueren ultrajadas, despedazadas por violadores que no tienen, de acuerdo a la criminalística, ningún nivel de resocialización, señores, seamos claros. Pónganse los pantalones para tomar la decisión de la patria. El bicentenario exige, para que no haya tantos jóvenes y los padres de familia no estén poniéndole una velita al santo para que la niña llegue a la casa bien. ¿Cómo es posible eso? Eso no puede pasar en el Perú. Mucho bla, bla, bla en el Perú. Tenemos que tomar decisiones. Por eso hoy día he vuelto a plantear en mi columna de Expreso que el Perú salga del sistema interamericano, que ya es obsoleto para los intereses del Perú. Ese mismo sistema interamericano que pudo haber sido importante para el Perú y puede serlo más adelante. No digo que no, pero hoy día tenemos que ser conscientes. Las Naciones Unidas ya dijo que el más alto número de denuncias o de casos no son denunciados por violaciones, tocamientos indebidos. Todas estas cosas que hay que en verdad no debería pasar. Pero tenemos que tener una sociedad donde nos pongamos de acuerdo. Porque cuando yo era estudiante universitario iba a la televisión y a un programa que se llamaba Fuego Cruzado y hablábamos de la pena de muerte y hasta el día de hoy, ¿cómo es posible? Hay que tomar el toro por las astas y ojalá cuando ustedes sean los padres de la patria, pero bien formados, bien educados, bien preparados, no preparados así artificiosamente, con profundidad, leyendo día y noche por años para que tengan autoridad a la hora de hablar. Entonces tendremos un país diferente. Ayacucho nos dio un bicentenario, nos dio un bicentenario que debería dar un país de la victoria y un país desarrollado. No, no somos un país desarrollado. Hace 4 días o 5 que se aprobó el presupuesto nacional, le dije en mi columna
al gobierno como a todos, ¿no? Ni siquiera al gobierno, al Estado. ¿Cómo es posible que el presupuesto para la educación no sea el verdadero presupuesto, que debe ser el 12%, como los grandes países desarrollados? Les tiembla la mano acá para poner el dinero en la inversión de la educación, pero no digo, cuidado, infraestructura solamente, o pagarle bien al maestro, no, 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 no. Invertir en el alma, en el pensamiento, en el cambio de idiosincrasia, cultivarnos que cuando pasemos por una iglesia nos persinemos, o pasemos por un hospital no toquemos el claxon. Estar a la hora cuando nos corresponde, respetarnos. Ese cultivo del alma nacional, como me decía ayer, hablaba con un general, estábamos con una reunión, y un general tuvo el acierto de decir, dignidad. Tenemos que trabajar la dignidad, y tiene razón, la dignidad. Un pueblo que no tenga gente que se sienta digna, que ame su dignidad, es la cuota intrínseca del ser humano. No vamos a llegar a ninguna parte. Por esa razón es que Ayacucho, en su bicentenario, debe ser un enorme motivo de reflexión. Es una pena que hayamos llegado al bicentenario y no se parezca en nada al centenario. Porque para el centenario, Augusto B. Leguía en Lima mandó a hacer una casa gigante para que habitara en ella Cáceres, que no la llegó a habitar porque muere un año antes del año 1924. Llegaron muchos jefes de Estado para el centenario. En el sesquicentenario se hizo una publicación de 96 tomos. Yo los tengo en mi biblioteca en la casa, alcalde. Cuando usted vaya por Lima, avíseme para tomarnos un café en la biblioteca. Y hoy día no se publica nada. Un folleto de la Junta, por eso otra vez con la visión de Estado, el único distrito en el Perú que se interesó por sacar una publicación bicentenaria fue Vegeta. Su alcalde, el anterior, Eutemio Ríos, que me ubicó, me dijo, doctor, vamos a hacer una publicación. Ya se iba, le faltaba poco tiempo, 3 meses. Empecé a llamar por teléfono a España, a Chile, a Perú. Y tuvimos 26, 27 articulistas, una publicación linda que le he repartido por todo el mundo. Por todo el mundo le he repartido. Y esa publicación no es del alcalde, es de Vegeta. Felicito al alcalde anterior y al alcalde de hoy, al que venga, para tener el alma del cultivo nacional, de la victoria y de la visión de Estado de Vegeta. Lo felicito, alcalde, por tener este libro acá. Esto es muy importante. No conozco un distrito en el Perú, que me disculpen a todos los lugares que he ido de la patria, muchísimos, pero no conozco un distrito que haya hecho una publicación pensando en el imaginario. Ahora todos saben, muchos saben qué cosa es Vegeta. Una vez, así en broma, perdónenme todo, pero perdónenme, ¿ya? Vegeta pensaban que era como una lana, una pita. ¿Qué es Vegeta? ¿Una pita? No, le explico, ay Dios, perdónenme, doctor, no sabía. Yo lo sé, pero ahora lo saben. Entonces, aquí públicamente, en Vegeta, donde he vuelto, y he visto que las calles están todas haciendo obras, y ahora me entero por usted que están haciendo el tema del agua y del alcantarillado. Lo felicito, porque un pueblo sin agua no es un pueblo digno. Porque un pueblo que no tenga alcantarillado, ¿cómo va a ser un pueblo digno? Hágame el favor. Entonces, alcalde, lo insto a continuar, porque la historia es fundamental. Yo soy profesor, enseñé historia en San Marcos, ahora dicto política internacional, enseñé historia, dicto actualmente historia en la Universidad de San Martín, en la Escuela de Guerra, en todas las escuelas. Me dedico a la docencia. Yo soy un docente, jóvenes. Mi vida es la docencia.
Vivo de la docencia. Amo la docencia. Por eso estoy acá. Usted me ha muerto un libro y ya estoy excitado académicamente porque me encanta la docencia. Vivo de la docencia. Y yo creo que eso es lo más importante. Y esta visión de Estado que nos falta, estamos en pañales en el Perú. Porque este libro no lo muestra. No, este es el alcalde anterior, lo guardo. No, este es un gran ejemplo que da nuestro alcalde Ángel Rodríguez, que tienen que hacerlo todos. Por eso que nos falta ser un país grande, porque no tenemos visión de Estado. Y la visión de Estado, para que sepan ustedes, jóvenes, es esto, mírenme, pasan los gobiernos, ediles, gobiernos regionales o gobierno central, pasan, pero se mantiene un mismo hilo conductor, ¿me entienden? Se mantiene, eso se llama política de Estado. Ojalá que se haga realidad, porque me dijeron que iban a invitar al alcalde a una reunión internacional, voy a volver a llamar. Y si usted estará, usted tendrá que ir porque usted es el alcalde del momento, Visión de Estado. ¿Qué es lo que queremos? La visión de Estado. Alcalde, doctora Luisa García, señor concejal, doctora Juanita Martínez, mi amiga, doctor Sucrupe, señor jefe, representante de la cultura del recinto, de la cultura bichama, alumnos del colegio, las estrellas del futuro, padres de familia, amigos. Los invito, ahora quiero hablarle a los jóvenes nada más. Los invito a que de verdad sueñen. El que no sueña, soy fuerte, soy muy fuerte, está perdido. Tienen que ser aspirantes en la vida. Tienen que soñar. Tienen que mirar las estrellas como no inalcanzables, no. Sí las podemos coger. Se puede hacer. No olviden que el único proceso trágico que tiene la vida es la pobreza. No olviden eso. La pobreza es una tragedia humana. Donde hay abuelos pobres, habrán padres pobres, hijos pobres y nietos pobres. No cambia esa ecuación de la vida, honorables padres de familia. No cambia. Donde hay hijo pobre, habrá nieto pobre. Eso es una gran realidad. No una gran, es una trágica realidad. ¿Y cómo la rompo? ¿Cómo rompo ese legado? Con el estudio. Los que hemos salido de la pobreza es porque hemos estudiado. No hay otra forma de salir de la pobreza. Ni siquiera la tinca te saca de la pobreza. Porque no estás preparado, vuelves a perder todo lo que has ganado. En cambio, la persona preparada tiene la independencia del alma. Nunca será esclavo de la ignorancia. Los invito a que de aquí, de Vegeta, salgan los futuros diplomáticos de la patria. Salgan los futuros congresistas, alcaldes, gobernantes, presidente del Perú. ¿Qué sueño será para mí? No, seguramente no lo veré. Pero los invito a seguir soñando, a alcanzar las estrellas, porque solamente creyendo en ello, entonces el Perú será distinto. Eso es lo que necesitamos. Mirarnos cualitativamente como una gran nación que hoy vive sus desencuentros políticos. Es verdad. Las pugnas políticas es verdad. Pero eso no nos debe a nosotros interrumpir el proceso. Estudien mañana, tarde, noche, sábado, domingo. Háganlo, de verdad. Como cuando en San Marcos, con Primus, ¿no? Mi foquito con querosene, tenía 6 o 7. Me había hecho amigo del director, del encargado de la biblioteca de San Marcos. Me decía, Mackey, te doy el libro, pero el lunes lo traes. El lunes lo traigo. No había fotocopia en esa época. Un librazo.
Mamá, nada, hermano, nada, leyendo. El lunes tenía que entregarlo y hacía mis fichas a manuscrito, todo se quedaba acá, leyendo, leyendo y leyendo. Los invito a seguir en ese camino. Y a usted, alcalde, lo invito a seguir en esa cruzada por modernizar más a Vegeta para que sea ese distrito que todos queremos y soñamos, que ya tiene historia porque además ya es histórica, como lo es desde los años 80, y que esa ratio que ustedes tienen por delante les permita en verdad mirar el Perú diferente. Y que ojalá el gobierno del Perú, que le toque en su momento, venga hasta Vegeta, como pedí que fueran a sesionar a Guaura, un consejo de ministros, o como le pedí a los congresistas, acuérdense conmigo, que sesionen en Guaura en el año 2020 y no fueron. No fueron, porque no tienen visión de Estado. Ojalá que la tuvieran, pensando en lo que significa Vegeta para el Perú y para América. Alcalde, honradísimo con la invitación que me ha dispensado. Doctora Luisa García, muchísimas gracias por la invitación. Y a todos ustedes, honradísimos con estar aquí. Muy amables. Gracias.